El Canal de la Viga, surcado por más de 100 chalupas y canoas cargadas de flores, con sus casas ruinosas por un lado, que se asemejan a las de los canales interiores de Venecia, y que fueron en una cierta época residencias suntuosas de los ricos, y por el otro las anchas calzadas con arboledas, llenas de carruajes lujosos y de caballeros con el pintoresco traje nacional, tiene un aspecto de novedad y de interés histórico, pues se puede a la vez y al mismo cuadro observar la raza antigua indígena con sus trajes y costumbres primitivas y la gente criolla de origen español con las pretensiones aristocráticas del lujo parisiense. Pero el verdadero puerto no es ni la Garita ni el Canal de la Viga, sino San Lázaro, barrio desaseado, como desgraciadamente lo son la mayor parte de los barrios de la ciudad, árido porque falta el agua, los jardines y las arboledas y lejano del centro de los negocios. A pesar de las malas condiciones del terreno, el tráfico y el comercio lo animan. Por ese puerto recibe México los granos y semillas de las haciendas situadas en las márgenes del lago de Texcoco, los azúcares y frutos de la tierra caliente que conducen los arrieros hasta Chalco, que es como si dijéramos la boca de tierra caliente, o más bien una especie de puerto de depósito, el carbón, leña y madera que se labra en las montañas y otra multitud de producciones que sería largo mencionar. Este tráfico se hace por medio de chalupas y de canoas trajineras que ya tiene una idea del lector y que en gran número entran y salen diariamente o permanecen días enteros fondeadas esperando la carga y los pasajeros. Tenemos que suplicar al lector que nos acompañe, aunque sea por un momento, a la garita de San Lázaro, sin obligarlo a entrar en ese asquerosísimo hospital donde tantos infelices van acabando su vida atacados de un mal que no tiene remedio y que tampoco han estudiado hasta ahora nuestros sabios doctores de la justamente célebre Escuela de Medicina de México, muy distinta de la universidad donde hicieron sus estudios los famosos Codorniu, Huapila, Villa y quizá tal vez el nunca olvidado Don Pedro Escobedo. Son las 8 de la mañana. El sol, con su ancha cara, mira alegre a los habitantes de México desde un cielo azul, que apenas está bordado en el horizonte con algunas leves nubecillas blancas, con una franja de oro brillante, metódica y graciosamente ondulada, como hecha por esa madre naturaleza tan hábil, tan artista, tan inteligente y sobre todo tan benigna para los que habitan los países tropicales. Las canoas trajineras que la noche anterior han salido del puerto de depósito de Chalco comienzan a divisarse a lo largo del canal y las aguas, ya por esas cercanías cenagosas con los desechos de la ciudad, comienzan a removerse por los remos manejados con vigor por los indios desnudos hasta la cintura, chorreándoles el sudor y respirando, pobre gente, con dificultad, por una fatiga de 6 u 8 horas. Llega por fin una trajinera, después otra y otra, en fin, una fila interminable, porque una balsa inmensa formada de vigas procedentes de los montes de Soquiapan obstruye una parte del canal. Los guardas detienen y ocupan las canoas para registrar la carga y cobran los derechos de consumo, y los dependientes de las casas de comercio comienzan también a llegar, ya a pie, ya a caballo, ya en ligeros carruajes. Es la hora del movimiento, de la animación, y el barrio, triste y monótono, parece que revive y se alegra por unas cuantas horas. ¿No ha llegado la voladora?, preguntó el teniente de la garita a uno de los guardas que se ocupaba del despacho aduanal de las canoas. No ha llegado todavía. Ya sabe usted que siempre amarra en el toldo doña Cecilia su asta con su bandera roja. Es la única que lo hace, y los trujanos le hacen burla. Toda la fila de canoas que ve usted allá son de los trujanos que han comprado la cosecha de cebada de la hacienda de Chapingo. ¿Por qué preguntaba mi teniente? ¿Por la voladora? Porque he tenido denuncia de que debajo de las arcinas de paja que debe traer como única carga encontraremos un contrabando de aguardiente. Mucho cuidado y avíseme cuando llegue esa canoa. El teniente de la garita acababa de decir estas palabras cuando fue detenido por una persona que se apeaba de su caballo, dejándolo al cuidado de un criado que le seguía. «Señor licenciado, ¿qué vientos lo traen a usted por aquí?», dijo el teniente tendiéndole la mano. «En efecto, hace como 2 meses que pasé por la garita, pero no lo encontré a usted», le contestó el caballero estrechándole la mano. «Ya sabe usted que siempre entro al despacho a saludarlo y a molestarlo también, pero ¿qué quiere usted? Para eso son los amigos». «A su disposición y como siempre, señor licenciado. ¿Qué se le ofrecía a usted hoy?». «Quisiera que me prestara uno de sus guardas para que acompañase a mi criado a Chalco con los caballos. Podría ir poco a poco y esperarme mañana allá en el embarcadero. Estarán frescos y sin fatigarlos podré llegar a la tardecita a Ameca».
Lo que usted quiera, y acabado el despacho de las canoas estará listo Pedro Contreras, a quien ya conoce usted y puede darle sus instrucciones. Pero seré curioso, supongo que es el mismo asunto el que obliga a hacer a usted tantos viajes a Chalco y a Meca. El mismo, amigo mío, el mismo. Dice el refrán que quien porfía mata venado. Verdad es que yo no he matado en años, pero a porfiado nadie me gana, y tarde o temprano he de matar a este venado, que es grande y gordo. Creo que antes de 2 meses estaré en posesión de muchas haciendas y de todo ese volcán que vemos desde aquí, si no es que entra también en el negocio el Iztaccíhuatl. ¿Tanto así?, preguntó el teniente asombrado. ¿Y mucho más? Ya le he dicho a usted otras veces que hemos platicado que mi ahijado, sí, porque es mi verdadero ahijado, es el único y absoluto heredero del emperador Moctezuma II, y figúrese usted si ese monarca no sería dueño de los volcanes y de las haciendas que están en su falda. Carlos V y Felipe II lo reconocieron así, y buenos pesos ha costado sacar del archivo general las copias de los reales cédulas. Si perdemos este negocio, nuestra ruina será completa, pues que el rancho de Santa María de la Ladrillera está hipotecado en más de lo que vale. Ah, usted es muy vivo, señor licenciado, y estoy seguro que ganará y 3 más. Vivo no, bastante tonto soy. Lo que sí tengo es activo y mucho, y el que se mueve en este país siempre gana a los que se duermen. Ahora tengo en mi favor la circunstancia de que el gobierno ha declarado una pensión en favor de un duque o de una duquesa de España que se dice desciende del emperador Moctezuma III, que vive y está muy gordo, robusto y sano en el rancho de Santa María de la Ladrillera, que usted conoce lo mismo que yo. No he protestado contra esa injusticia que echa una carga encima a la nación, que bastante pobre está, porque me sirve de apoyo para probar ante las cámaras, si es necesario, que la nación reconoce a los herederos de ese gran monarca azteca y está en la obligación de pagarles lo que les debe y ponerlos en posesión de sus antiguos dominios. Lo que yo necesito ahora es ganar al juez y al ayuntamiento de Ameca para que no se me vayan a poner en contra. ¿Usted no conoce alguno de por allá que nos pueda ser útil, aunque sea necesario gastar algún dinerillo? No será en balde la ayuda de usted. Ya lo convidaremos a buenos días de campo cuando estemos en posesión de las haciendas. Sin necesidad de esto, señor licenciado, a usted le debo en parte el empleo que tengo y en el cual estoy muy contento, por más que este rumbo de San Lázaro sea feo, solitario por demás y un tanto peligroso, pues ya han querido los ladrones asaltar la garita. Lo decía de chanza, se apresuró a contestar el licenciado. Sé que usted es buen amigo y nada hice en recomendarlo al Ministerio de Hacienda y abandonar su honradez. Vamos, ¿no recuerda usted si tiene en Ameca un conocido? Tengo varios, pero no creo que puedan servirle de mucho. Quizá don Celso Tijerina, que es tío segundo de mi mujer y tiene un rancho por ese rumbo. Justamente hemos dado en el clavo. Don Celso Tijerina es hoy presidente del ayuntamiento. No lo sabía. Y es el todo, hace lo que quiere del municipio. ¡Qué fortuna! A escribirle, pero bien, con calor, lo que se llama una verdadera recomendación. Usted pondrá la carta como quiera, señor licenciado, y yo la firmaré. Convenido y a ello. No hay que perder el tiempo. Los dos personajes entraron al despacho. El licenciado escribió la carta y el teniente de la garita la firmó. Otra molestia, dijo el licenciado poniendo la recomendación en su bolsillo. Lo que usted quiera. Deseo que tome usted un lugar para el viaje de esta noche, pero entre todas las trajineras escójame usted la mejor, la más segura y que llegue más pronto. El último que hice fue pésimo, sin colchón, los petates húmedos y la canoa apestaba a 2000 demonios. Así están todas ellas, no hay una canoa regular donde pueda caminar una gente decente más que la voladora. Tiene buenos colchones, muy limpia, con remeros robustos, avisando con tiempo a la patrona se puede aún cenar y bien, pero es el caso que no ha venido todavía y es la primera que llega, pues en la voladora, y no hay que vacilar, es necesario prevenir a la patrona que disponga una buena cena, quizá no dilatará esa famosa embarcación. Mi teniente, dijo un guarda asomando la cabeza en la puerta del despacho, hemos prohibido a la patrona que salte a tierra, está furiosa, nos ha dicho muchas injurias y quiere hablar con usted. Un momento y vuelvo, señor licenciado, voy a arreglar esto. El teniente y el guardia se dirigieron al embarcadero y nuestro licenciado Lamparilla, a quien habrán conocido nuestros lectores desde que habló de Moctezuma III, quedó fumando y hojeando los papeles y libros del despacho. Muy poco tardaron, regresaron acompañados de una mujer alta, de opulento pecho, vestida con unas enaguas a media pierna, de castor encarnado, un sombrero ancho de paja en la cabeza y su fino rebozo de hilo de bolita en las espaldas. «Aquí tiene usted la mejor trajinera del canal», le dijo el teniente, un poco contrabandista, eso sí,
y ya nos ha pasado buenas partidas de aguardiente, pero hoy todo lo trae en regla, el azúcar de la hacienda de los padres dominicos y nada más. Cecilia, exclamó Lamparilla, debí haberte reconocido en el garbo, en esas buenas piernas y en ese modo de menear las caderas que Dios te ha dado. ¿Qué haces? ¿Por qué has abandonado tu puesto en el mercado? Desde que no estás ahí, la fruta no vale nada, o verde o podrida. No he vuelto a comer un melón bueno hace meses. Te he buscado, he preguntado por ti, y las muchachas que cuidan el puesto me han dicho que siempre estabas en Chalco, donde te he buscado también sin lograr verte. ¿Qué quiere usted que haga una pobre mujer sola?, le respondió Cecilia con indiferencia, cuando es perseguida solo porque es honrada. Me he cansado de darle fruta a ese dicho San Justo, que se debía llamar pecador, por lo malo que es, pero él quiere otra fruta y esa nunca la comerá, y lo peor es que me decía que todo lo que yo le daba era para usted. El pícaro, le interrumpió Lamparilla, ni una manzana me ha mandado desde que yo soy regidor. Ya le ajustaré las cuentas en cuanto pueda, y entonces volverás a tu trono de frutas y flores, y si tú has oído hablar de la diosa Ceres, sábete que eres la Ceres de la Plaza del Volador. Hasta el presidente te miraba desde el balcón del palacio. No he oído hablar de esa frutera Ceres, señor licenciado, pero seguro que si va a la plaza y sufre lo que yo, muy buen genio ha de tener si no le rompe las muelas de una bofetada a ese San Justo. Dices muy bien, Cecilia, dijo el licenciado, riendo de la poca instrucción que tenía Cecilia en la mitología griega. Te repito que no tengas cuidado, y entre yo y esa frutera Ceres, que no es más guapa que tú, hemos de quitar a San Justo de la plaza para que puedas volver tranquila a un puesto que desempeñas mejor que muchos que tienen 4,000 pesos de sueldo. Es el evangelio lo que dice usted, señor licenciado, añadió el teniente de garita, y conozco muchos que podría citar con su nombre y apellido, pero ¿quién es esa Ceres? ¿Se podría saber, señor licenciado?, continuó diciendo el teniente acercándose al oído de Lamparilla. Ya le contaré a usted eso, le respondió el licenciado riendo y observando que el empleado del gobierno no estaba más avanzado en el saber que la frutera. Lo que ahora necesitamos es arreglarnos con la canoa de Cecilia. Precisamente la traje adelante de usted para eso mismo. «¿Con qué tienes canoas trajineras, Cecilia?», le dijo Lamparilla. «Nunca me lo habían dicho. La única que me ha quedado, y nunca se ha ofrecido a hablar de esto ni nada le había platicado, pues creía que usted era amigo de San Justo y que estaba arreglado con él para arruinarme. Jamás, Cecilia, jamás he estado en contra de una buena moza como tú. La voladora está a disposición de usted. Convenidos, colchón, buena cena y todo lo que esté en orden y en razón lo tendrá usted, y quedará contento como todos los que viajan en la voladora. Ya lo creo. ¿Y a qué hora es la salida?» «Al oscurecer. Y llegaremos a Chalco mañana a las 7, si Dios quiere. Convenidos, hasta la noche, Cecilia. Hasta la noche en el embarcadero, señor licenciado». «Mejor que lo que yo me pensaba», dijo Lamparilla dirigiéndose al teniente. «Carta de recomendación, guarda que acompaña a mi mozo, una buena cena y una guapa moza por capitana de la embarcación. Estoy de fortuna. ¿Qué días nos pasaremos en las haciendas del volcán? Temoaya, Tomacoco, Buenavista, qué sé yo, un imperio entero más grande que la Francia, y yo, como quien dice, dueño de todo esto, con que convenidos, regreso a casa y mando enseguida al mozo con los caballos. Hasta la tarde, amigo mío». «El guarda estará ya listo cuando el mozo regrese. Hasta la noche, señor licenciado». Lamparilla montó en su caballo. El teniente entró al despacho y Cecilia se dirigió al embarcadero a descargar su canoa y entregar el azúcar al dependiente de los padres dominicos que hacía una hora esperaba en el sol, renegando de los guardas y de la trajinera. A cosa de las 12 la canoa estaba descargada, barrida y limpia, y Cecilia se disponía a almorzar cuando la detuvo un hombre. «Señora trajinera», le dijo, «¿tendrá usted un lugar en su canoa para Chalco?» «De tener lugar sí lo tengo, pero vale caro. Por 12 reales lo encontrará usted en cualquier canoa, pero así son ellas de puercas y apestosas. En la voladora vale 5 pesos, pero para usted serán 4, pues tiene facha de buen sujeto. Estoy conforme y prefiero pagar más con tal de ir cómodo. Tendré colchón y un toldo separado para mí solo. Tendrá usted colchón y toldo para usted solo, pero serán 5 pesos. Ni medio menos, ni medio menos». El hombre sacó de su bolsa 5 pesos y los puso en la mano que lo presentó a Cecilia. «¿A qué hora sale la canoa?» «Al oscurecer, en todo caso antes de las 8. Hora en que cierran la garita de la viga. Estaré aquí». El hombre se fue y Cecilia se metió en su departamento en la canoa a saborear el almuerzo que le preparó y le sirvió una criada. Los remeros se fueron al barrio a dar un paseo y a tomar su chinguirito a la vinatería cercana. El nuevo pasajero de la voladora, que había parecido tan buen sujeto a Cecilia, era nada menos que Evaristo el tornero.
Cuando Evaristo salió del zaguán de la casa, después de haber entregado la llave de su taller a la casera, se detuvo un momento a reflexionar. Después, lo mismo que Juan, trató de alejarse del lugar del crimen, pero no lo hizo como el aprendiz, corriendo desatentadamente, sino despacio, con tranquilidad, mirando como tenían costumbre a todas las mujeres por si acaso pudiese entre ellas encontrar a Casilda. Pensaba siempre que el aprendiz podría haber ido a buscar a la patrulla, pero aún en ese caso tenía más de 24 horas de qué disponer sin temor de ser buscado por la policía. Después en tomar declaraciones a las vecinas, descubrir el cadáver, conducirlo a la acordada o a la diputación, darían las 5 de la tarde y a esas horas el juez se iría a su casa y el juzgado no volvería a abrirse sino al día siguiente a las 10. Cavilando y calculando así, después de dar vueltas por esta calle y por la otra, se encontró en los bajos de la Gran Sociedad, donde estaba la famosa tapicería del Compagnón. Le debía una cuenta y le vino que ni de molde él cobrarla. Entró con la mayor frescura, propaló la hechura de un ajuar conforme a unas estampas de París, rogó a Compañón que le cambiase la plata por oro y aumentó con 7 onzas el pequeño capital que tenía ya en el bolsillo. Su pensamiento favorito era marcharse a Río Frío, refugio tradicional y seguro de los bandidos y proscritos, pero ¿cómo hacerlo solo, sin armas, sin ninguna recomendación para los ladrones, que estarían en las madrigueras del espeso monte? En vez de encontrar refugio y modo de robar, sería él robado y asesinado. Más adelante, y con otro género de combinaciones, sería posible, y en ese punto su resolución era firme. No tenía más remedio que ser bandido. Permanecer algunos días en la ciudad, tampoco. Era muy conocido y sería indudablemente descubierto y ahorcado si caía en manos del fiscal Casasola, que no perdonaba a nadie. Irse al interior a pie, a comprar caballo, montura y armas para hacer el viaje, tampoco era cosa que podía hacer sin exponerse mucho. Decidió, pues, tomar pasaje en una canoa trajinera e ir a Chalco, donde podría tener tiempo de pensar, y en último caso, comprar allí armas, caballo y ganar el monte, que no estaba lejos, pero lo urgente era disfrazarse. Encaminó sus pasos por la calle de los Sepulcros de Santo Domingo, por donde no era conocido ni vivía tampoco ninguno de los parroquianos que lo ocupaban, y dio poco a poco, como si la fortuna se le hubiese indicado, con una barbería. Recordaremos que Evaristo tenía un negro y abundante pelo, bigote y grandes patillas. «Me cortará usted el pelo, maestro, y me rasurará completamente, y mucho cuidado con la herida que tengo en la cabeza, que no está cicatrizada. Unos pillos ladrones me asaltaron al entrar a mi casa. Me defendí, los hice correr, pero me hirieron. El médico me va a hacer una operación y me ordenó que me cortara el pelo y la barba». El barbero se quedó mirando a Evaristo, no dio crédito a tal cuento y pensó que más bien tenía delante a uno de esos temibles bandidos, quizá cómplice o él mismo asesino de Tules, pues ya había leído en los periódicos el suceso, pero tuvo miedo. Hizo sentar al cliente en la silla, le ató una toalla en el cuello y comenzó a cortar aquellas greñas espesas pegadas con la sangre que había brotado de la herida que le hizo Juan con el serrote. Después lo rasuró y le presentó un espejito. Evaristo mismo no se reconocía. Una sonrisa de satisfacción vagó por sus labios, pero disimuló. Pagó una peseta al barbero, salió y por callejones extraviados llegó al embarcadero de San Lázaro, donde lo hemos visto ajustar su pasaje en la trajinera de nuestra antigua conocida Cecilia.